Hola Moira, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Laura? Un gusto conocerte, ¿Dónde acá te desde encuentras? Argentina. En Argentina, eso te iba a preguntar. ¿Estás en Buenos Aires? Sí, estoy en Buenos Aires, eh, estoy viviendo en un lugar un poquito retirado de Buenos Aires, pero en este momento sí estoy en Buenos Aires, capital. Bueno, permíteme que te presente, Moira. Tu nombre es Moira Low. Fuiste criada en un colegio inglés en la Cumbre, Argentina, en el campo, junto a cuatro hermanos. Y en el pasado participaste de campañas como Cáritas en Buenos Aires. De joven entraste en una especie de crisis, supongo yo, con la adolescencia y viajaste como mochilera por el mundo con muchas preguntas para descubrir tu verdadero yo. Llegas a la India, a la sede mundial de Brahma Kumaris en India, para tu despertar espiritual. Esto hace más de 30 años, tengo entendido. Y a partir de allí sentiste que ya no estabas más sola, que no tenías otra razón por la cual viajar en búsqueda, sino más bien estar en contacto con una gran comunidad. Y hoy eres directora de Brahma Kumaris Argentina. Bienvenida. Muchísimas gracias, Laura. Sí, un largo Muchas camino. Un largo camino. Y yo te iba a preguntar, cuéntame un poquito en qué década fue que llegaste a India y cómo fue descubrir la sede de Brahma Kumaris. ¿Cuál fue la experiencia? Bueno, yo a los 24 años emprendí un viaje, que era un viaje como así de búsqueda cultural y de búsqueda, pero más de búsqueda que de otra cosa. Eh, yo salí de Argentina después de estudiar instrumentación quirúrgica, museología, después de trabajar. Es como que salí con una pregunta que es cuál es el sentido de la vida, qué significa el amor verdadero. Y bueno, recorrí Europa durante 6 meses, eh, pero después me fui a la India y estuve viajando por la India unos 3 meses, hasta que hice un safari en el desierto junto a Pakistán. Y yo tenía muchas preguntas y no tenía muy bien con quién hablar, tenía mucho con quién hablar, de las cosas que a mí me inquietaban en ese momento. Era muy joven, estaba siempre rodeada de mochileros, gente maravillosa, pero yo me sentía como que no tenía mucha afinidad por lo menos con mi rango etario, ¿no? Entonces me sentía eh, como muy madura y por ende también muy sola con mis preguntas. Y en este safari que hicimos en el desierto, yo me di cuenta que tenía que parar mi viaje porque ya viajar tampoco tenía mucho sentido para mí. Y entonces le pregunté a una persona en la calle, en una ciudad que se llama Jodhpur, dónde en la India se puede descansar la mente, y él me dijo, rest your mind, y me dijo, descansar tu mente, en Mount Abu. Y yo cuando lo vi, una persona de la calle, y entonces yo pensé, bueno, lo que me diga lo voy a hacer. Me podría haber mandado a la luna, pero bueno, me mandó a Mount Abu, y ahí después de una semana de dar vueltas, estaba visitando un templo que se llama The Delwara Temple, que es como la octava maravilla del mundo, es una obra maestra del arte indio. Y, y ahí me encontré con un grupo de jóvenes que estaban muy felices y yo tenía en mi búsqueda esta distinción de si la gente está feliz o entretenida. Y entonces es como, yo dije, esta gente es feliz. Entonces les pregunté, ¿y ustedes quiénes son? Y me dijeron, somos jóvenes del mundo que meditamos. Entonces me dijeron, nosotros practicamos una meditación que es abierta y gratuita. Y eso me tocó el alma, ¿no? Porque yo siempre tenía esta convicción de que la verdad es para todos. Entonces me acerqué a donde ellos me indicaron, que era la sede mundial de los Brahma Kumaris, que son una organización muy grande, ahora 1,5 millones de voluntarios, están presentes en 130 países del mundo, pero que yo no sabía que existían. Entonces, es como, me acerqué y ahí me dieron las primeras clases de meditación
Y bueno, para mí fue como una revelación muy interesante, eh, encontrarme con que uno no se conoce realmente a sí mismo. Y entonces emprendí como un viaje, te diría que hacia adentro y hacia arriba, ¿no? Entonces me di cuenta que a medida que daba mis primeros pasitos, me di cuenta que yo ya no estaba más sola. Y te puedo decir que lo que sentí a medida que iba como teniendo experiencias, ¿no? De mi mundo interno, de mí misma como un alma, también me di cuenta que hay una conexión con la fuente. Y esto es lo que yo entendí y percibí como el amor verdadero. ¿Cómo era la relación y la crianza en el campo? ¿Cómo era la relación amorosa entre tu familia y vos? ¿Sentías contención por parte de tus padres en la escuela? ¿Por qué empezaste desde temprana edad a sentir tanta necesidad de respuestas, que en general por ahí viene más adelante? Sí. Eh, la verdad es que vengo de un hogar lindísimo. Mi familia era una familia, yo siempre digo, extraordinaria. Mis padres, personas muy generosas, muy dedicadas. Eh, Nos criamos en el campo, en la provincia de Buenos Aires, en Argentina. Eh, Éramos 5 chicos y mis padres, que era una familia de 7 personas. Y a los 6 años fuimos yendo pupilos a un colegio inglés en la cumbre, en la provincia de Córdoba, como a 800 kilómetros de nuestra casa. Y eso a mí me preparó para pertenecer al mundo, la verdad. Había gente de varios países, gente que vivía en la zona, digamos, de campo de Argentina, de Buenos Aires y otras ciudades también, pero de Chile, de Brasil, de Venezuela, de las Malvinas, de Canadá, de todas partes había gente que venía a esos colegios. Y, y era un colegio bilingüe donde había mucho deporte, donde no había como una religión en particular, en un colegio más bien laico, y hacíamos la parte de español en el pueblo de la Cumbre, que sí, eso era un colegio católico, y la experiencia del colegio a mí me, me generó como una apertura hacia el mundo. De hecho nuestros estudios también venían de Cambridge, y, y volvíamos a casa para las vacaciones, el verano, el invierno y otras vacaciones entre medio. Y la verdad es que el hogar que crearon mis padres era un punto de encuentro divertido donde todo el mundo podía venir, estar, pertenecer. Y yo siento que tuve una infancia muy privilegiada, muy en contacto con la naturaleza, fui un amante de los animales y sobre todo mucha libertad, porque en casa nadie determinaba qué tenía que hacer quién. Entonces yo me sentí como en la libertad de emprender mi viaje a los 24 años, un viaje que parecía como algo cultural, pero en realidad era una búsqueda más profunda. Y bueno, cuando yo de alguna manera elegí una vida espiritual, una vida de servicio, mi familia lo aceptó. Al principio mi padre no tenía tanto interés en esta vida de servicio como miembro de Brahma Kumaris. Mi madre estaba fascinada, fascinada. De hecho después ella también fue alumna, ella abrió un centro acá en Argentina. Dos de mis hermanas también fueron alumnas. eh, Siempre están cerca y en diferentes etapas de la vida de ellos y de mi vida, Brahma Kumaris ha sido un recurso, un conocimiento o herramientas que les ayudarían a atravesar diferentes desafíos. Mi relación con mis padres cambió totalmente cuando yo me volví como independiente internamente. Y yo siento que viví más un compañerismo, sobre todo con mi madre, con quien éramos muy próximas, nos hicimos muy amigas y, y a ella le encantaba mi vida. Ella sentía un gran orgullo por la vida que yo llevaba. Colaboró muchísimo con Brahma Kumaris, fue alumna y profesora en una época, y, pero la verdad es que, y con mi papá, eh, yo no diría que él acompañó mi vida, más bien yo acompañé su vida. Ujú. Pero para mí
estaba bien, yo no necesitaba que él me entienda ni me apruebe. eh, Siento que tuve una relación muy amorosa con él hasta el final, eh, de mucho respeto, de empatía. Hablemos un poquito acerca de la meditación Raja Yoga, que es la que ustedes practican en el centro, en todos los centros. ¿Y qué fue lo que mayormente tú aprendiste en esa etapa en la India? ¿Qué es lo que tomaste que hoy día seguís aplicando? Eh, sí, la meditación, eh, me encanta tu pregunta porque yo estoy en onda de desmistificar el fenómeno de la meditación, porque por lo menos en esta parte del mundo está asociada al ícono de una mujer que es regia, que tiene las piernas cruzadas, las manitos así, que está sentada en un deck, que tiene una vista preciosa. Entonces, cuando la gente ve el ícono con que está asociado a la meditación, pensás que es para alguien que no tiene mucho que hacer, todas las cuentas pagas y que tiene un lugar regio donde sentarse. Pero la verdad es que meditar eh, te conecta con todo tu ser y toda tu vida. Meditar es estar despierto, consciente de quién eres, consciente de la naturaleza divina y espiritual del ser. Por lo cual es como, es la invitación que nos hacemos cada uno de llevar nuestra atención hacia nuestro mundo interno y observar nuestra casa interna, la conciencia, y ver cómo estoy, cómo me siento, qué me pasa, qué necesito, qué quiero. O sea, el primer paso es reconectar conmigo mismo y poder tener una mirada que, que reconozca nuestra naturaleza espiritual. Cada uno de nosotros somos una energía espiritual, no somos un cuerpo. Entonces, esa primera distinción es muy importante. Nosotros somos un ser humano, es decir, alguien que tiene un cuerpo, que habita un cuerpo y se expresa a través de él. Pero no soy materia, no soy algo, yo soy alguien. Entonces, cuando nosotros nos vemos como un ser espiritual, empezamos a entender qué nos pasa. Y es diferente pensar que yo soy la imagen, es diferente pensar que yo soy lo que hago, o que yo soy los roles que desempeño, o que yo soy las responsabilidades que asumo. La realidad es que no solo no soy el cuerpo, pero tampoco soy lo que hago. Soy quien hace. Entonces, es como la espiritualidad, la meditación nos abre a una mirada ilimitada de nosotros mismos. El alma es energía muy refinada, es energía consciente, es la energía que la constituye el poder de la paz, la constituye el amor, la verdad esencial del ser, por lo cual nuestra naturaleza divina es muy elevada, pero cuando nos olvidamos de quiénes somos, quedamos como en una identidad muy limitada, que es la personalidad del ego. Y es, eh, el ego es como una visión distorsionada de quién soy. Si bien en psicología el ego es el yo, desde el punto de vista espiritual, el ego es la interpretación distorsionada de quién soy. En el ego es como si el alma estuviera dormida y, y vive en dualidad. Entonces yo puedo pensar que yo soy bueno y malo, ¿no? Entonces, diferente de entender que yo soy un alma, que yo soy una energía, que soy una pequeña luz que es eterna, que es desde siempre y para siempre. Por ejemplo, solo eso lo que, lo que nos aporta es que nos libera del miedo, porque el miedo surge en la identidad corporal, que es el miedo a la muerte. Cuando nosotros pensamos que somos un cuerpo, sabemos que algún día lo vamos a dejar, ¿no? Algún día lo vamos a dejar, porque más lo sabemos, pero también vemos cómo las personas están y se van, y sabemos que
Eso es lo ineludible y es verdad, es real. Y entonces eso nos genera un miedo a la muerte. Sin embargo, el alma nunca muere, porque el alma es la vida. Y la vida es energía, es energía vital que se expresa a través del cuerpo. Esto yo creo que es el regalo más importante de la meditación, que te permite observar y reconocerte como un ser consciente, una energía que se ve diferente del cuerpo. Y el cuerpo es como nuestro vehículo de expresión. Es mi responsabilidad cuidarlo, es el regalo más precioso que nos hace la naturaleza. Pero yo no soy el cuerpo. Tengo un cuerpo. Es como si yo me confundiera cuando me subo al auto y pienso que soy el auto. Yo en el auto soy el conductor y el auto funciona porque yo lo conduzco. El cuerpo tiene vida cuando yo, que soy la vida, está en él. Entonces, esta distinción es tan grande que cuando nos miramos uno al otro como almas, podemos entender lo ilimitado de cada ser. Por ejemplo, cuando yo pienso que alguien es una profesión o un rol, es como que circunscribo su ser a una tarea. Y no somos lo que hacemos, somos quien hace. Y los roles que asumimos son como los marcos de nuestra expresión, son nuestra creación. Pero el alma trasciende todos los roles. Entonces, ese es un gran regalo. Y el otro gran regalo de la meditación es que la palabra yoga significa conexión, unión, que es la conexión que se establece conmigo mismo, en primer lugar, pero también la unión o conexión con la fuente de poder. Y el alma, así como las plantitas en un jardín, tiene una fuente. Y para las plantitas en el jardín, la fuente es el sol. Y el sol le provee calor y luz, y cuando esa energía del sol toca la plantita, todo su contenido se expresa y se transforman en lo que son. Cuando nosotros conectamos con la fuente de poder, de verdad, de amor, esa luz de esa verdad o ese calor del amor, cuando toca al alma, todo lo que hay dentro nuestro se expresa, despierta. Entonces, esta conexión o esta unión con la fuente es como el catalizador de nuestro despertar. Entonces, nosotros, por ejemplo, todos tenemos un anhelo puro y legítimo de vivir en el amor. Es lo que queremos. Cuando establecemos una relación, cuando creamos una familia, cuando creamos un proyecto, lo hacemos con amor. Cuando trabajamos con gente, tenemos amor por lo que hacemos. Y esa es nuestra condición original. Entonces, es como cuando y el alma tiene una potencialidad de amor ilimitada, pero cuando estamos dormidos en el ego, es como si nos hubiéramos alejado de nuestra esencia y confundimos al amor con el apego. Y cuando nos alejamos de nuestra esencia pacífica, nos migramos a la ira, a la inestabilidad emocional, a al desequilibrio interno, al rencor, a tantas emociones negativas. Y cuando nos alejamos de nuestra verdad original, entramos en el terreno del egocentrismo, de la arrogancia, de la dualidad. Entonces, cuando nosotros empezamos a meditar, es como que volvemos a casa, a ese lugar donde yo soy quien soy. Y para poder hacer eso, necesitamos esta conexión con la fuente, porque cuando las personas, y vos viste que la meditación ahora es un tema tendencia, es un trending topic, ¿no? Es como todo el mundo quiere o practica alguna forma de meditación, porque es lo natural, es lo original, es espiritual, y
es espiritual conocernos, es natural eh, observarnos internamente, mirarnos de manera consciente. Por eso la meditación aplica a cualquier sistema de creencias. ¿Por qué? Porque es la capacidad espiritual del alma de despertar. Entonces, cuando nosotros, es como si se abriera este ojo del entendimiento y cuando nos vemos, es como que empezamos a entender quién soy yo realmente. Y podría decirme como primera cosa, ok, soy un alma, pero ¿cuál de las almas? ¿Qué alma? Y una pregunta que surge del despertar espiritual es no solo quién soy, de dónde vengo y a dónde voy, pero para qué estoy. Porque si hay algo que hoy hace a nuestras vidas significativas, es vivir una vida llena de propósito. Y eso, nosotros cuando nos damos cuenta quién soy, empezamos a entender para qué estoy. Y entonces nuestra vida se llena de significado. Ya no importa qué tarea hago, ni qué rol tengo, nada es más o menos importante. Lo que es verdad es que yo existo para aportar y brillar un beneficio. Entonces, no importa qué tarea hace alguien. En un colegio, ponerle, sería lo mismo ser la directora o el portero. Son roles distintos, pero quizás el portero es el que sonríe, el que irradia alegría, al que todos lo abrazan, al que conoce a todos por el nombre, porque es amoroso, ¿no? Entonces, no nos definen los roles, nos define la luz que brillamos. Y la meditación enciende esa luz de la conciencia, es decir, encender la luz es como una metáfora de que empiezo a entender. Y entonces, cuando yo entiendo el sentido, el propósito, la relevancia o la importancia de todo en mi vida, yo empiezo a tomar decisiones conscientes. Y entonces me hago cargo de mis decisiones, como que asumo la libertad como condición original de quien soy. Qué importante todo lo que acabas de decir y qué importante sería empezar con la meditación desde pequeños, porque evitaríamos muchas crisis de identidad posterior y llegaríamos directamente a, como tú hablas de la semilla, ¿no? De poder ir regando esa semilla que tiene que ver con el amor interno y la conexión con la divinidad para poder encontrar realmente nuestra misión de vida, pero desde el ser. Laura, el gran dilema que tienen los jóvenes, porque les hacemos la pregunta equivocada, se genera un dilema muy grande, que es, ¿qué vas a ser cuando seas grande? Y quien te está escuchando como adolescente o como niño o como joven que tiene que elegir una profesión, ya es. No es que no es y va a ser, ya es. Entonces, cuando nosotros les ponemos esta pregunta, les estamos diciendo que lo que vos vas a hacer es lo que vas a ser. Por eso es tan difícil para un joven decidir qué voy a hacer. ¿Voy a ser bombero? ¿Voy a ser arquitecto? ¿Voy a ser maestro? ¿Qué voy a hacer? Y la pregunta que tendríamos que hacer es, ¿qué te gustaría hacer en tu vida siendo el que sos? ¿No? Mm. Entonces, es como que, bueno, quizás en los primeros 10 años me gustaría ser maestro, pero después quiero ser artista y después quiero ser, no sé, asistente social, qué sé yo, o un creativo. Puedo hacer muchas cosas, pero siempre solo puedo ser quien soy. No nos permitimos eso, el cambio de roles, el cambio que sucede, porque en un momento uno es una persona, después es otra, y también vas cambiando con el tiempo y lo que te gustaba en un momento por ahí no aplica ya en el presente o en el futuro. Y está Exacto, bien, eso está bien, la gente lo toma realmente como algo muy dramático y exacto, pierde mucho tiempo en cada etapa, se exacto. estanca, pasa con las relaciones, pasa con
ese trabajo que no te hace feliz, pero bueno, me gustaría que para finalizar hables un poco acerca de el centro, de las opciones, que invites a la gente porque se puede trabajar presencial, pero también hay meditaciones online. ¿Qué tipo de trabajos realizas? ¿Está abierto a todo el mundo? ¿Es gratuito? ¿Qué puedes contarnos? Sí, Brahma Kumaris está presente en todas las principales ciudades del mundo, así que desde donde sea que estés escuchando este video, eh, seguramente tenés un lugar donde meditar. Nuestra web internacional es brahmakumaris.org y ahí tenés centros, que si estás en Australia, si estás en Latinoamérica, buscas la ciudad y vas a encontrar el lugar, como para lo presencial, si te gustaría hacer algo presencial. Y presencial, por supuesto, lo que ofrecemos son eh, talleres, clases, cursos, meditaciones, seminarios, retiros espirituales, que son, como vos dijiste, abiertos y gratuitos, que tratan los temas del Raya Yoga. El Raya Yoga es esto que venimos hablando, que es recuperar la identidad, el sentido de pertenencia, entender la causalidad, entender la eternidad, el propósito, nuestra relación con los demás, con la naturaleza. Son todos temas inherentes al Raya Yoga. Y hay muchos cursos de calidad de vida que son como vivir una vida libre de estrés, cómo aprender a ser positivo, cómo vivir sin miedo y sin enojarnos, cómo mejorar las relaciones humanas, nuestro liderazgo interior, en fin, empoderar tu liderazgo. Y son cursos que se hacen en entidades o organizaciones de la comunidad, también en nuestros centros, puede ser en colegios, en cárceles, en hospitales, en empresas, en organismos gubernamentales, donde sea que a nosotros nos invitan. Brahma Kumaris es una gran familia que está al servicio de manera voluntaria y gratuita para la humanidad. Online tenemos muchas actividades, tenemos clases, talleres, cursos online. Nuestra website en Argentina es brahmakumaris.org.ar. También tenemos una aplicación que se llama Meditat, con doble P de pato al final, Meditat, y ahí encuentran la programación de diferentes países, de diferentes lugares, presencial y online. Y ahí también tienen meditaciones que pueden usar para sus prácticas personales, individuales. Tienen desde recetas hasta clases y cosas que mantienen como nutrido, ¿no?, el estado del ser para poder meditar. Brahma Kumaris también está afiliada a las Naciones Unidas, donde tiene estatus consultivo y general en la ONU, en el Consejo Social y Económico de la ONU y UNICEF, pero es una organización independiente, en el sentido de que no recibe financiamiento de ninguna entidad, ni local ni global. Se financia por las contribuciones de los participantes de cada lugar. Quienes te escuchan en Estados Unidos, tenemos una casa de retiros preciosa que se llama Peace Village. Si buscas Brahma Kumaris Peace Village, ahí tenés actividades que podés apuntarte en algún retiro que quieras. Tranquilamente te va a encantar, es un lugar espectacular. Moira, me ha encantado hablar contigo y quiero decirte que más allá de tu rol de directora, siento que también eres una gran maestra, además de muchas otras cosas. Eres una comunicadora, pero eres una gran maestra. Te agradezco por toda la información que nos diste, muy importante. Gracias, Laura, gracias por tu tiempo, por tu interés y bueno, lo mejor para ti. Cuídate. Un besito, Igualmente, Argentina. igualmente. Muchas gracias, muchas gracias. Bye.